Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar en este apasionante tema de la calidad. Hoy vamos a hablar acerca de las herramientas para la gestión de la calidad. Tema apasionante. Vamos a hablar de las hojas de comprobación. En este caso, y aunque existen bastante más, hablaremos solamente de 7 herramientas. Estas 7 herramientas son las más empleadas en la mayoría de las empresas y existen algunas otras especializadas dependiendo del tipo de negocio. Pero vamos a hablar de las hojas de comprobación, del histograma, del diagrama de causa-efecto, el de Pareto, la gráfica de control, el diagrama de dispersión y el diagrama de flujo, que son básicamente las más empleadas, como ya les dije, y son muy sencillas de entender. La hoja de comprobación es un documento muy sencillo en el cual vamos a ir registrando momento a momento lo que se está fabricando o algunos de los parámetros que necesitamos ir controlando. Estas hojas nacieron en los primeros intentos de la calidad y lo que hacía el operario de una máquina es ir anotando. Obvio, algo bien importante, aquí lo dice, el diseño de esa plantilla de inspección requiere un análisis previo, no se ponen datos crudos, sino datos estadísticos. Entonces, en lugar de poner números, simplemente vamos a registrar una marca, una palomita, una cruz, que nos van a ir diciendo hacia dónde se está moviendo nuestro proceso. Eso es importante si vas a hacer una hoja de comprobación. El histograma, bueno, pues es un formato muy sencillo, lo conocemos, gráfica de barras, y ahí lo que vamos a ir haciendo es ir graficando cómo van los resultados de nuestra producción. Y entonces, desde este momento podemos ir viendo si estamos fabricándolo a nivel estándar, si se nos está desviando hacia un lado, hacia el otro. Tiene una importancia porque es muy gráfico y nos ayuda de inmediato, sin análisis estadísticos, a identificar para dónde se está caminando. Hablábamos en el módulo anterior del diagrama causa-efecto o la famosa espina de pescado, ¿sí? Entonces aquí podemos ver claramente un ejemplo de esta espina de pescado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las posibles causas y las subcausas dentro de cada una de ellas? De tal manera que nos ayude a percibir en dónde se está originando la mayor cantidad de problemas. Podríamos incluso hablar de ese famoso 80-20, el 80% de nuestros problemas, y nos vamos a sorprender con el 20% de los esfuerzos podríamos resolverlo. Empezamos a combinar algunas de nuestras herramientas y verán que esto es un éxito. El diagrama del Pareto, precisamente el 80-20. Aquí podemos ver un ejemplo muy interesante de cómo la gráfica representa, dice que el 81.8% de los defectos de un proceso de fabricación de refrigeradores se encontraba en el 25% de las fallas. Entonces, si solamente resolvemos 3 fallas, que las casi 10 que tenemos ahí, vamos a resolver el 80% de las quejas de nuestros clientes. Luego, entonces, como podemos ver, esta teoría del diagrama de Pareto nos ayuda muchísimo para que de una manera muy pronta sepamos hacia dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos y reducir los problemas de calidad. Las gráficas de control es algo que indudablemente nos va a ayudar y se puede utilizar en una gran cantidad de situaciones, tanto de calidad como de productividad, incluso de situaciones personales. Consiste en una gráfica central que muestra el comportamiento estándar de un algo y un par de líneas de control superior e inferior. Entonces, imagínense que están haciendo su planeación financiera. Su gráfica del centro es cuánto tendría yo que gastar diariamente, cuánto es lo máximo y cuánto es lo mínimo que puedo gastar. Y ustedes van graficando al final del día sus gastos y entonces en una semana de manera muy rápida van a poder revisar en dónde se están excediendo, qué día fue, para hacer un análisis de qué fue lo que gastaron. Este es un ejemplo muy rápido para que veamos cómo estas gráficas no solamente se aplican a las grandes empresas, también las podemos aplicar a nuestra vida diaria. El diagrama de dispersión, bueno, este diagrama tiene una peculiaridad muy singular. Estamos aquí correlacionando 2 variables. En este caso son 2 variables, una dependiendo o afectando a la otra.
En este caso lo que podemos ver es, dice la representación de la correlación positiva entre las variables de un proceso. Aquí se quiso analizar el peso de unos costales de harina contra la humedad que existía en el proceso y encontraron que efectivamente la humedad incidía de manera directa en el peso de ese producto. Lo fueron graficando y encontraron entonces que a mayor humedad, mayor peso. En su momento tuvieron que hacer algo para eliminar la humedad y mantener el peso en un estándar que era lo que ellos estaban ofreciendo. Entonces, diagrama de dispersión hace un comparativo, una combinación de dos variables, las cuales son altamente interrelacionables. El diagrama de flujo, este es uno de los gráficos que mayor uso tienen hoy en día, y aunque no se emplean totalmente para la calidad de los procesos, sí se utilizan para la calidad en las empresas de servicio, para la administración y muchas otras aplicaciones. Básicamente es ir siguiendo un proceso a través de gráficos, los cuales ya tienen una función preestablecida cada uno, y entonces nos es muy sencillo entender cómo está siguiéndose un proceso, dónde inicia, dónde acaba, y esto nos puede ayudar a identificar de manera muy pronta dónde se puede estar generando un problema para así darle una solución. Bien, pues los invito como siempre a que revisen las lecturas, a que revisen el material, a que contesten los ejercicios, que eso es lo que nos va a garantizar que efectivamente podamos estar obteniendo una utilidad. Me despido de momento, que tengan muy buen día.